Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué podemos decir de este plan que tiene el gobierno, que lo lanzó hace un mes, que incluso estuvo en la Asamblea General de la ONU pidiendo ayuda para que se lleve a cabo esta situación y bueno, para que se puedan regularizar 324,000 ciudadanos venezolanos? Bienvenido, Eduardo, y bueno, le escuchamos con todo su análisis y perspectiva sobre lo que está sucediendo con este tema. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. En efecto, el plan de regularización de venezolanos en el Ecuador es un proceso que no es la primera vez que se realiza en el país. Este ya sería el tercer proceso de regularización que se hace en el Ecuador. En esta oportunidad, en efecto, se está llevando a cabo de muy buena manera. Podríamos decir que está siendo exitoso el proceso de regularización. Sin embargo, nosotros diferimos muchísimo de las cifras que el canciller de la República ha dado en los últimos días en algunos medios de comunicación, donde indicaba que aproximadamente más de 100.000 personas ya se habían registrado desde el inicio de este proceso. Nosotros hacíamos la aclaratoria que desde el inicio del proceso hasta no hace mucho, la plataforma tecnológica que ha sido utilizada para esto ha generado muchos problemas con el envío o la activación de los códigos para que las personas puedan avanzar en el proceso de registro. Esto ha hecho porque conocemos los casos y hemos estado junto a nuestra comunidad de personas que han hecho su registro, es decir, han hecho 2 y 3 veces los registros por el tema tecnológico. Entonces, esto nos daría una cifra de entre 10 y 20.000 personas aproximadamente que realmente no se han registrado o que tienen este subregistro, así que la cifra Ujú. sería menor. Claro. Más allá de esto, de que la cifra sea un poco menor o no, no se puede descartar el hecho de que el proceso en este momento sea exitoso con el tema del registro de venezolanos. Eh, Hemos visto las declaraciones del presidente de la República en la ONU, donde pedía ayuda y bueno, muchos periodistas coincidirán con este tema de que el presidente se lo pasa pidiendo ayuda para múltiples temas y parece que no tuviera la capacidad de poder enfrentar las situaciones. Hay que recordar algo y es que la migración venezolana se ha convertido en el mejor negocio para muchos de los estados. Es verdad que el Ecuador en este momento es el tercer país que recepta la mayor cantidad de migrantes venezolanos en Sudamérica. Sin embargo, también es importante aclarar a la opinión pública que la comunidad venezolana sí, en efecto, el Estado ecuatoriano está invirtiendo una cantidad de dinero para hacer el proceso de regularización, pero este dinero no viene del bolsillo de los ecuatorianos, esto es un dinero que viene de parte de la cooperación internacional que está haciendo aportes económicos específicos para estos procesos de regularización. Pero aparte de esto, los ciudadanos venezolanos en el Ecuador, y hay que recordar cifras, eh, desde hace más de 6 años habían estudios que indicaban de que el 90% de los migrantes venezolanos eran migrantes profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los migrantes venezolanos han venido al Ecuador y han aportado con mucho conocimiento, han aportado con mucha mano de obra calificada que no le ha costado un solo centavo al Estado ecuatoriano. Y quizás esto a veces es un poco difícil de entender al ciudadano de a pie, pero es importante tener en consideración que el hecho de que una persona venga con una serie de conocimientos, como conocimientos universitarios y de experiencia calificada, pues obviamente genera un aporte muchísimo más grande a un Estado que el gasto que puede generar ese Estado a esa persona. También es verdad que los venezolanos hacemos uso de diversos servicios, como por ejemplo la salud pública, que el Estado ecuatoriano lo garantiza, no solamente para los nacionales, sino también para los extranjeros, porque es un derecho constitucional, y en efecto eso genera un gasto, pero
los ciudadanos venezolanos a diario, 500.000 personas que paguen impuestos, 500.000 personas que consumen, porque hay que decirlo también con sus palabras, que el venezolano lamentablemente es muy consumista, porque venimos de una sociedad donde permanentemente el petróleo nos daba una bonanza permanente y una de las principales razones por las cuales los venezolanos salimos del país es por la razón económica, por esa razón social. Así Y el hecho de llegar a un país donde tengamos una mejor estabilidad económica, pues nos va de alguna manera, culturalmente es un error, pero es una realidad, eso va a causar de que sigamos esa cultura del consumismo. Y por alguna razón, muchas empresas, hay muchísimas empresas en el Ecuador de seguros, de transportes, de turismo, que ahora se han visto levantadas en los últimos años gracias a la llegada y a la presencia de los ciudadanos venezolanos. Veíamos hace 5 años, 5 o 6 años, cómo proliferó en la ciudad de Quito, en la ciudad de Manta y en la ciudad de Guayaquil, proliferaron los hostales, por ejemplo. Y eso fue un negocio muy rentable, muy lucrativo durante el tiempo que comenzó a generarse la migración venezolana. Yo particularmente conozco amigos ecuatorianos que ponían sus casas renteras a disposición y las adecuaban y una cantidad de cosas, y durante muchos años sobrevivieron y salieron adelante gracias a la migración venezolana. Entonces son las partes positivas también que hay que visualizar y hay que explicarle a la opinión pública. Y bueno, definitivamente hacer un llamado a la comunidad venezolana a que definitivamente siga este proceso de regularización que es tan importante, porque entrar en la legalidad es justamente lo que nos hace mejorar como sociedad. importante lo que estamos conversando. 7:28 y estamos conversando con Eduardo Febres Cordero, experto en materia migratoria. Y bueno, estamos analizando sobre este programa que lanzó el gobierno, que nos menciona Eduardo, no es el primero. Y bueno, está ya en marcha y se prolongará hasta el 15 de agosto del próximo año. Según ha mencionado la Cancillería, se trata de una amnistía migratoria que constará de 3 pasos que los solicitantes deberán cumplir de manera virtual y presencial. Ahora, exactamente sobre este proceso, esta amnistía migratoria, Eduardo, no sé cómo, o si conoces de casos de ciudadanos venezolanos que ya están en este proceso, qué dificultades han tenido o cómo les ha ido con esta situación de tratar de regularizarse ya en el Ecuador. Sí, bueno, principalmente las dificultades que han existido ya te las he mencionado. Una de ellas, pues obviamente ha sido la plataforma tecnológica que se habilitó para este proceso. Es una plataforma que hasta el día de hoy sigue generando algunos problemas, no en la magnitud de los problemas que se generaron, digamos, durante la primera semana donde inició este proceso de regularización. Sin embargo, estos problemas se siguen generando y obviamente representan un principal obstáculo para los ciudadanos venezolanos. Lo otro que también hay que decirlo es que hay un doble discurso por parte del Estado. Por un lado, han manifestado de que se hace una amnistía migratoria y que en esta amnistía migratoria se condonan todas las multas que pudieron haber sido generadas, incluso es parte del discurso que se dio en la ONU. Sin embargo, ahí hay una gran mentira. Y la gran mentira es justamente que se está condonando una parte de las multas que se han generado. ¿Cuál es esa parte? Bueno, la multa que se generó por haber caído en una condición de irregularidad. Pero hay una gran parte de la población venezolana que todos sabemos es una realidad, es un secreto a voces para las autoridades, que a pesar de la condición de irregularidad salían día a día a trabajar, a producir a la calle para obviamente poder sostener a sus familias, y eso generaba también un aporte importante en materia de impuestos para el Estado ecuatoriano. Bueno, muchas de estas personas, muchos de estos comerciantes informales, muchas de estos emprendedores incluso que lograron montar pequeños negocios o pequeños locales de comida durante este tiempo, fueron visitados por la Policía Nacional, específicamente por la Policía de Migración, y fueron sancionados, fueron multados por ejercer o por estar trabajando sin estar en un estado de regularidad. Bueno, estas multas
no las están condonando, estas multas se siguen cobrando y hay que decir algo muy importante también a la opinión pública y a las autoridades que en este momento nos estén escuchando. No se puede manejar un doble discurso de decir que todo es una amnistía para los venezolanos cuando hay muchos venezolanos honestos que fueron multados en la calle por la Policía de Migración, están haciendo su proceso de registro en este momento y en el momento, valga la redundancia, que llegan a migración a censarse, les dicen que no los van a censar hasta que no pague esta multa económica que asciende a un salario básico que son $425. Entonces, eh, hay que recordar también de que muchos de estos ciudadanos venezolanos, miles, cientos de miles de ciudadanos venezolanos en el Ecuador cayeron en irregularidad, porque eso también hay que decirlo, cayeron en irregularidad no por culpa de ellos, sino por culpa del propio Estado ecuatoriano que bloqueó todos los elementos para que las personas pudieran hacer la renovación de sus visados y que lamentablemente, bueno, se vieron entre la espada y la pared y no les Claro. quedó de otra que quedar en esta situación de irregularidad. Por un lado, reconocían, incluso desde el gobierno del expresidente Lenín Moreno, se reconocían los pasaportes venezolanos caducados hasta por 5 años, ¿ok? Porque reconocían el gobierno del presidente, del diputado Juan Guaidó, pero al momento de que los ciudadanos venezolanos iban a la Cancillería a solicitar sus visados o solicitar las renovaciones, entonces no hacían valer este reconocimiento. Y esto causó de que decenas de miles de ciudadanos venezolanos también cayeran en situación de irregularidad. Entonces, esta amnistía no solamente es por una condición humanitaria o no solamente es para regularizar a todos aquellos venezolanos que no tuvieron una oportunidad, sino también es para corregir los errores que el propio Estado causó que los ciudadanos extranjeros incurrieran en esta falta. Bueno, importante acotarlo, Eduardo, y ojalá que con este proceso se pueda definitivamente regularizar a quienes también, como mencionó Eduardo, tuvieron sus dificultades en su momento y tuvieron que incluso caer en situación de irregularidad por multas y demás que el mismo Estado ecuatoriano provocó. Son las 7:34, dialogamos con Eduardo Febres Cordero, experto en materia migratoria, sobre este plan de amnistía migratoria que lanzó el gobierno ya hace un mes y bueno, que ha ido avanzando, estará hasta agosto del próximo año, estaremos evaluando esta situación. Pero ahora, cambiando de tema sobre esto de la migración, Eduardo, ¿cómo está la situación en Venezuela y de los ciudadanos venezolanos? ¿Siguen llegando migrantes a nuestro país, Ecuador? Y bueno, ¿cómo está todo? ¿Qué es lo que se conoce sobre esta situación? Bueno, la situación en Venezuela es una situación compleja de evaluar. Necesitaríamos muchas entrevistas para poder explicarle a la opinión pública qué es lo que sucede allá. Lo que les puedo decir a grosso modo y de forma muy rápida es que actualmente Venezuela se ha convertido en una gran lavadora de dinero. Es una realidad. Los miles de corruptos que existen del gobierno venezolano que existen en este momento en Venezuela se robaron muchísimo dinero, miles de millones de dólares durante todos estos años y de alguna manera, gracias al bloqueo económico, el bloqueo económico que impuso los Estados Unidos, estas sanciones que colocó la región a Venezuela, estos corruptos no pudieron sacar su dinero del país. Actualmente lo que están haciendo es inyectando todo este dinero que fue robado, lo están inyectando, invirtiendo dentro del país, porque tienen que poner a circularlo. No, Claro. no, no pueden seguir con las maletas llenas de dinero en sus casas. Y esto, de alguna manera, es tanto el dinero que se han robado que hoy por hoy en las calles de diversas ciudades de Venezuela se pueden ver McLarens, Ferraris, Porsche, una serie de carros muy suntuosos y lujosos circulando, cosa que antes incluso en las mejores épocas de bonanza no se veían en las ciudades de Caracas y que no son comunes en las ciudades de Latinoamérica. Hoy por hoy se ven todo este tipo de vehículos y ante una situación política y económica tan fuerte como la que ha vivido Venezuela, resulta un poco irrisorio ver este tipo, cómo se instalan incluso concesionarios de Ferrari
concesionarios de Maserati cuando todavía no existe paracetamol ni acetaminofén en los hospitales públicos. Esta situación ha quedado, hay que reconocer que el gobierno dictatorial venezolano ha hecho una excelente campaña para tratar de suavizar la situación venezolana, la imagen que tiene Venezuela a nivel internacional. Y esta campaña justamente ha causado de que miles de venezolanos crean que en Venezuela en este momento se está arreglando, que en Venezuela hay una gran bonanza, y es lo que está provocando de que muchos venezolanos se estén regresando. Tengo amigos particularmente que se han regresado al país y cuando han llegado dicen, mira, aquí definitivamente hay dos realidades. Aquí hay el que se come un cable todos los días y el que tiene dinero para no comerse un cable. O sea, son dos realidades, no hay puntos de equilibrio. Mientras una persona llega en un carro de 80.000, de 100.000, de $200.000 a un supermercado, existe una fila de personas que están contando los centavos para poder comprar un kilo de harina pan, de harina de maíz, para poder hacer las arepas durante la semana. Esa es la realidad de Venezuela. Hay una campaña por parte del gobierno dictatorial venezolano para tratar de suavizar la situación, pero la realidad es esa, la realidad es que el problema, el caos con los servicios básicos, el problema con la electricidad, el problema con el agua, el problema con la telefonía, con el internet, con el acceso a la salud, sigue siendo exactamente el mismo. Las personas lamentablemente se han acostumbrado a decir, bueno, pero es que yo estoy cómodo porque me llega la luz 3 veces a la semana o porque me llega el agua 2 veces a la semana. No, señores, eso no es la normalidad. La normalidad es que no se te vaya la electricidad ni se te vayan los servicios básicos como el agua, que son elementos tan vitales. Esa es la situación que en este momento hay en Venezuela. Con respecto a la llegada de venezolanos acá al Ecuador, sí, hay un flujo bastante importante de venezolanos que están ingresando al Ecuador, pero también como parte de ese flujo que están ingresando al Ecuador son venezolanos que solamente están de paso algunos días dentro del Ecuador, porque son personas que están migrando desde Chile, que están migrando desde Perú y que utilizan Ecuador como una vía de paso porque van hacia otros países. En los últimos meses se ha incrementado en un 1000% la migración de venezolanos hacia los Estados Unidos y lo veíamos en meses anteriores como estas grandes caravanas se concentraban en Tapachula, se concentraban en México, en el estado de Chiapas, justamente con la finalidad de atravesar México y poder llegar hacia los Estados Unidos. Hay algunos estudios y algunos reportajes de diferentes medios de comunicación incluso y declaraciones incluso de autoridades locales, específicamente de Tulcán, donde ellos ven con asombro e impresionados la gran cantidad de venezolanos que están utilizando las terminales, por ejemplo, de Tulcán para abandonar el Ecuador. Entonces, esto también es una corrección que se le hace a las declaraciones del canciller de la República, porque no es que están llegando miles de venezolanos o se ha incrementado la migración venezolana al Ecuador para que vengan a residir. No, lo que se ha incrementado es la entrada de ciudadanos venezolanos, pero también la salida de ciudadanos venezolanos, tanto de los que están de paso como los que vivían en el Ecuador. Nosotros tenemos cifras bastante importantes, donde en el último año a más de 15, entre 15 y 20.000 ciudadanos venezolanos que vivían en el Ecuador en los últimos años ya han abandonado el país porque han migrado hacia Europa o hacia los Estados Unidos. Esa es la realidad de lo que está pasando en este momento.